aquel que me conoce sabe que si me comprometo con algo, lo hago con toda mi entrega. Si no, prefiero no intentarlo. Esta determinación comenzó a forjarse en mí desde muy joven, en los momentos más significativos de mi vida, y todo empezó el 2 de junio de 2014, con mi abuelo, Su Majestad el Rey Juan Carlos I, quien abdicó en favor de mi padre, Su Majestad el Rey Felipe VI. Y recuerdo perfectamente que después de comunicar al país su abdicación, cuando la cámara se apagó y todos en la sala se retiraron, me acerqué a él y le pregunté: «Abuelo, ¿consideras que fuiste un buen rey?». Su respuesta fue breve pero profunda: «No». Lo observé en silencio, sin pronunciar una palabra. En ese instante comprendí que debía apoyarlo y acompañarlo. Pasados los días, y tras la proclamación de mi padre, en junio de 2014, a mis 8 años me convertí en princesa de Asturias, heredera a la corona española. Tenía muchas dudas, pero aquella conversación con mi abuelo se encontraba aún presente en mi mente. Me acerqué de nuevo a él y lo pregunté: «¿Cómo se es buena reina? ¿Qué debe poseer una persona para serlo?». Él sonrió con cierta solemnidad, respondió: «Nómbrame al mejor rey que haya existido». Me quedé sobrecogida por la magnitud de la pregunta. Apenas podía identificar qué monarca podría considerarse el mejor. Sin embargo, me pidió que nombrara a otros reyes destacados de la historia. Mencioné varios y entonces me hizo sentar y me preguntó: «¿Por qué todos ellos?». Le empecé a explicar, uno por uno, mis razones. Él escuchó y finalmente indicó: «No. ¿Qué tienen en común todos ellos? Reflexiona». Tras meditarlo, le respondí: «Todos ellos han cambiado el mundo». Él asintió lentamente y me observó con orgullo. Comprendí que todos ellos habían influido profundamente en la historia. En ese momento supe que, para ser una buena reina, debía cambiar el mundo. Y aunque a esa edad pensamos cosas que podrían parecer fantasías, aquella convicción se sembró profundamente en mí. Pasaron 4 años. El 18 de enero de 2018, mi padre me entregó el Toisón de Oro, la máxima distinción que se me podía otorgar. Recuerdo ese día con emoción y al mismo tiempo con un profundo nerviosismo. Cuando me habían convertido en heredera, sabía que mi vida ya no sería igual. Al recibir el Toisón, sentí una responsabilidad que nunca antes había experimentado. Era una presión sobre mí misma. Mi camino hacia el reinado estaba aún más próximo, y podía sentirlo. Tras meditarlo, se me vino a la mente: seré reina, por lo que debo cambiar el mundo. Si no lo hago, seré una mala reina. Y para ser mala reina, mejor no lo seré. Me miré al espejo. Llevaba un vestido rosado con flores, 2 trenzas en el cabello suelto y una muñeca en la mano izquierda. Me pregunté: ¿cómo podría alguien como yo cambiar el mundo? Aún siendo tan pequeña, ¿cómo lo lograría? No importaba cuántos libros leyera, cuánta formación recibiera o cuánto conocimiento adquiriera. Temía no estar a la altura, y sentí que, de no intentarlo con absoluta entrega, no sería capaz de asumir la responsabilidad que me esperaba. Pero soy Leonor. Si algo me enseñaron mis padres es a nunca, nunca, jamás rendirme. Así que decidí que me esforzaría al máximo para lograr cambiar el mundo. A mis 12 años comprendí que cambiar el mundo no es tarea fácil, y que quienes lo han hecho son contados con los dedos de la mano. Sin embargo, no me rendí. Como toda niña con su fantasía, mantenía la ilusión de una reina especial. Corrí por los pasillos de la zarzuela hasta el despacho de mi padre, y le conté todas mis inquietudes y dudas. Entonces le pregunté: «Papá, ¿cómo cambio el mundo?». Él me tomó de la mano, me condujo a mi cuarto y tras mirar mi cama me dijo: «Si quieres cambiar el mundo, empieza por tender tu cama». No podía creerlo. ¿Me había regañado por no tener la cama hecha? Me indigné, pero él, serio y con una leve sonrisa, explicó: «Te he dado la respuesta que necesitas, aunque no la que deseabas escuchar. En su momento comprenderás por qué tender la cama es un primer paso para cambiar el mundo». El tiempo pasó y con mis 17 años inicié la etapa más exigente que viví hasta ahora, la academia militar. Aunque mi padre y mi abuelo compartieron sus experiencias y conocimientos conmigo, nada me preparó por completo para lo que viviría. Conocí a numerosos soldados y comandantes, pero hasta que no lo experimentas, no se comprende plenamente el aprendizaje que se adquiere. Comandar, servir, perseverar, dominar la disciplina y los conocimientos militares. Y, sobre todo, descubrir habilidades que me servirán algún día para reinar. Sin duda, me llevo todo ese aprendizaje y muchos recuerdos, pero quisiera hacer énfasis en un recuerdo en puntual, aquel 24 de agosto de 2024. El día
posición institucional, tomaré la responsabilidad de lo que hice y le confesaré que recuerdo que ese día tenía un dolor de cabeza terrible, ya que en la noche anterior fuimos de fiesta con mi hermana para nuestra despedida, antes de iniciar la formación. A eso se le sumaba un nerviosismo inexplicable, que lo disimulé bastante bien. Recuerdo que ese día recibí mi sable de oficial en formación. Entre los nervios y el bullicio de toda la sala con los nuevos cadetes presentes, no tengo idea de quién fue el orador de la ceremonia. Y ciertamente no recuerdo nada de lo que dijo. Así que, reconociendo ese hecho, sí no puedo hacer que este discurso de bienvenida sea memorable. Al menos intentaré que sea breve. El lema de la academia es: lo que comienza aquí lo cambia todo. Debe admitir que me gusta. Lo que comienza aquí cambia el mundo. Esta noche, mientras hago este discurso y soy su oradora, hay casi 130 estudiantes que iniciáis vuestra formación, siendo la promoción 2025. Tengo total confianza en que os graduáis aquí en Marín. Un estudio sociológico elaborado por el Observatorio Social de la Casa revela que el ciudadano español promedio conocerá a 536 personas en su vida. Algunos más, algunos menos, pero 536 personas son muchas personas. Pensadlo de esta manera: si cada uno de vosotros cambiara la vida de solo 10 personas, y cada una de esas personas cambiara la vida de otras 10 personas, y esas otras de 10 personas más, entonces, en 5 generaciones, es decir, en 125 años, la promoción de 2025 de Guardia Marinas de la Escuela Naval de Marín habrá cambiado la vida de 800 millones de personas. Piensa bien, sería alrededor de 16 veces más que la población de nuestra querida España. Cada uno de vosotros ayudáis a unas pocas personas más y les transmitís que hagan lo mismo, y éstas efectivamente lo hacen, entonces ese efecto se multiplica. Con el tiempo, pequeñas acciones cambiarán la vida de millones, e incluso llegarán a toda la población del mundo. Anteriormente yo le comuniqué que, a mis 12 años, yo pensaba que cambiar al mundo era algo imposible. Que aquellas personas que habían cambiado al mundo, aquellos reyes y presidentes que habían cambiado la historia, eran contados con los dedos de las manos. Pues déjenme decirles que estaba muy equivocada. Y si ustedes que escuchan esto creen que es difícil cambiar para siempre la vida de 10 personas, también están equivocados. Esto ocurre todos los días en distintos lugares del mundo. Por ejemplo, en Ucrania y Rusia. Un joven oficial del ejército decide girar a la izquierda en vez de a la derecha por una calle en Kiev, y los 10 soldados con él se salvan de una emboscada cercana. En la provincia de Donetsk, Ucrania, un suboficial de un equipo femenino percibe que algo no está bien y dirige al pelotón de infantería lejos de un artefacto explosivo de 500 libras, salvando la vida de una docena de soldados. Si lo pensáis bien, no solo esos soldados fueron salvados por la decisión de una persona, sino también sus hijos y los hijos de sus hijos. Generaciones fueron salvadas por una decisión que fue tomada por una sola persona. Cada mañana en Marín, mis instructores aparecían en el dormitorio que compartía con 3 compañeras más, y lo primero que hacían era inspeccionar nuestra cama. Es decir, inspeccionaban si habíais tendido la cama correctamente. Para nosotros, tender bien la cama significaba que las esquinas debían estar cuadradas, las sábanas estiradas, la almohada centrada bajo el cabecero y la manta extra doblada cuidadosamente al pie de la cama. Como veréis, era una tarea simple, una tarea mundana en el mejor de los casos, pero todas las mañanas debíamos hacer la cama a la perfección. Siendo muy sincera con vosotros, en ese momento me parecía un poco ridículo. Es decir, sabía de la dura disciplina y la estricta rutina, pues mi padre siempre se había encargado de transmitírmela, pero no esperaba que tareas tan simples como tender la cama tuvieran que realizarse con tanta precisión y atención a cada detalle. Me resultaba sorprendente que incluso lo más cotidiano se analizara con tanta minuciosidad, especialmente considerando que nuestra aspiración como estudiantes era ser verdaderos guerreros, fuertes y endurecidos por la batalla. Me preguntaba, ¿no deberían mis instructores poner a prueba nuestra fuerza y resistencia en lugar de concentrarse en algo tan trivial? No alcanzaba con observar a distancia y a simple vista que cumplíamos con la rutina y que efectivamente habíamos tendido la cama. Pero entonces, mientras los días pasaban y todas las mañanas a las 5:10 era lo mismo, lo comprendí. Si hacéis la cama cada mañana, habréis completado la primera tarea del día. Os dará un pequeño sentido de orgullo y os animará a hacer otra tarea, y otra, y otra. Al final del día, esa tarea completada se habrá convertido en muchas tareas completadas.
Hacer la cama también refuerza que las cosas pequeñas de la vida importan. Si no podéis hacer las cosas pequeñas bien, nunca podréis hacer las cosas grandes bien. Y si por casualidad tuvisteis un día malo o miserable, volveréis a vuestra habitación, que tendrá una cama hecha por vosotros. Y una cama hecha os dará ánimo para creer que mañana será mejor. Un acto tan pequeño tiene mucha sabiduría en él. Lo que a mí me parecía ridículo al principio, resultó ser una lección de disciplina y práctica constante. Así que, si queréis cambiar el mundo, empezad por hacer vuestra cama. Durante el entrenamiento en la mar, los estudiantes nos dividían en tripulaciones de bote. Cada tripulación tenía 7 estudiantes, 3 a cada lado de un pequeño bote de goma y un timonel para guiarlo. Todos los días la tripulación se formaba en la playa y recibía la instrucción de atravesar la zona de rompientes y remar varios kilómetros por la costa. En invierno, las olas de la playa de Portocelo pueden alcanzar entre 8 y 10 pies de altura, y es extremadamente difícil remar a través de la rompiente a menos que todos remen con fuerza y coordinación. Cada remo debe sincronizarse con el conteo del timonel. Todos debéis esforzaros igual, o el bote girará contra la ola y será arrojado de nuevo a la playa. Para que el bote llegue a su destino, todos debéis remar. No podéis cambiar el mundo solos, necesitaréis ayuda. Y para llegar verdaderamente desde vuestro punto inicial hasta vuestro destino final, necesitáis amigos, colegas e incluso aquella buena voluntad que nace entre extraños. Si queréis cambiar el mundo, encontrad a alguien que os ayude a remar. Recuerdo perfectamente que, midiendo yo unos 74 metros, estaba en el bote con los más altos, pero la mejor tripulación la formaban los chicos pequeños, los llamábamos los chaparritos. Ninguno medía más de unos 65 metros. La tripulación Chaparritos estaba formada por un español de Valencia, un afroamericano, un boliviano, un peruano, un italiano y 2 chicos del Medio Oeste. Remaban, corrían y nadaban mejor que todas las demás tripulaciones. Nosotros, que éramos los grandes y pertenecíamos a otros botes, siempre nos reíamos y burlábamos amistosamente de las pequeñas aletas que los chaparritos se ponían en los pies antes de nadar. Pero de alguna manera, estos pequeños siempre se salían con la suya, nadando más rápido que todos y llegando a la orilla mucho antes que los demás. Ya sabéis, como dice el dicho, quien ríe último ríe mejor. Ellos eran los primeros, así que ellos reían de último. Este tipo de entrenamiento era un gran nivelador. Nada importaba excepto vuestra voluntad de triunfar. Ni vuestra altura, ni vuestro cuerpo, ni vuestro color, ni vuestro origen étnico, ni vuestra educación, ni vuestro estatus social. Si queréis cambiar el mundo, medid a una persona por el tamaño de su corazón, no por el tamaño de sus aletas. Varias veces a la semana, los instructores alineaban a la clase y hacían una inspección del uniforme. Esto era excepcionalmente minucioso. Vuestra gorra debía estar perfectamente almidonada, vuestro uniforme impecablemente planchado, la hebilla brillante y sin manchas, pero parecía que no importaba cuánto esfuerzo pusierais, nunca era suficiente. Los instructores encontraban algo mal. Si fallabais la inspección, debíais correr, completamente vestidos, hacia la rompiente. Luego rodar en la arena hasta cubrir todo vuestro cuerpo con lodo. Cuando sucedía esto, todos en la academia os llamaban galleta de azúcar. Permanecíais en el uniforme el resto del día, frío, mojado y cubierto de arena. Muchos estudiantes simplemente no podíamos aceptar que todos nuestros esfuerzos fueran en vano. No importaba cuánto intentáramos que nuestro uniforme estuviera perfecto, no sería apreciado. Así que casi nunca lográbamos terminar el entrenamiento. Pero lo cierto es que aún no habíamos entendido el propósito del entrenamiento. A veces, por mucho que te prepares o por bien que te desempeñes, aún así terminas como una galleta de azúcar. Así es la vida a veces. Si queréis cambiar el mundo, superadlo y seguid adelante. Cada día, durante el entrenamiento, éramos desafiados con múltiples eventos físicos. Largas carreras, nadadas prolongadas, cursos de obstáculos, horas de calistenia, todo diseñado para poner a prueba nuestro temple. Cada evento tenía estándares y tiempos que debíamos cumplir. Si no los alcanzábamos, nuestro nombre se publicaba en una lista. Y al final del día, quienes estábamos en la lista éramos invitados a un circo. Un circo consistía en 2 horas adicionales de calistenia, diseñadas para agotarnos, romper nuestro espíritu y forzarnos a rendirnos. Nadie quería un circo. Un circo significaba que ese día no estábamos a la altura. Más fatiga, y más fatiga significaba que al día siguiente sería aún más difícil, lo que a su vez significaba más circos.
Sin embargo, en el tiempo, aquellos constantemente estábamos en la lista, desarrollábamos fuerza interior y resiliencia física. Las 2 horas extra de calistenia se convertían en un entrenamiento que fortalecía nuestro cuerpo y nuestra mente. La vida está llena de circos, fallaréis. Probablemente fallaréis muchas veces. Será doloroso, será desalentador, y a veces os pondrá a prueba hasta lo más profundo vuestro ser. Pero si queréis cambiar el mundo, no tengáis miedo de los circos. Al menos 2 veces por semana, como aprendices, debíamos recorrer el curso de obstáculos. Este contenía 25 obstáculos, incluyendo un muro de 10 pies, una red de 30 pies, un arrastre bajo alambre de púas, entre otros. Pero el obstáculo más desafiante era la diapositiva por la vida. Tenía una torre de 3 niveles de 30 pies en un extremo y una torre de un nivel en el otro, unidas por una cuerda de 200 pies de largo. Debíamos subir la torre de 3 niveles, agarrar la cuerda, colgarnos por debajo y avanzar mano a mano hasta llegar al otro extremo. El récord del curso de obstáculos había estado vigente por años cuando mi clase comenzó en 2024. Parecía imbatible, hasta que un día un estudiante decidió bajar la diapositiva por la vida de cabeza. En lugar de colgarse y descender lentamente, valientemente se subió a la parte superior de la cuerda y se lanzó hacia adelante. Fue un movimiento peligroso, aparentemente imprudente y lleno de riesgo. El fracaso podía significar lesión o eliminación del curso. Pero en su valentía, descendió peligrosamente rápido y en vez de tardar varios minutos solo necesitó la mitad punto del tiempo. Al final, cuando terminó el curso, había broto récord. Si queréis cambiar el mundo, a veces debéis enfrentar los obstáculos de frente. Mientras estábamos en el crucero de instrucción Juan Sebastián del Cano y desembarcamos en Nueva York, en uno de esos días libres que teníamos, nos dirigimos a California. Fuimos llevados a San Clemente Island, frente a la costa de San Diego. Las aguas alrededor de San Clemente son un terreno de cría para los tiburones blancos. Para probar nuestro entrenamiento, ya casi al final, había una serie de largas nadadas que debíamos completar, incluyendo la nadada nocturna. Antes de entrar al agua, los instructores nos informaban alegremente sobre todas las especies de tiburones que habitaban esas aguas, y aseguraban con sonrisa: ningún estudiante ha sido comido, al menos que recordemos. Nos enseñaron también: si un tiburón empieza a rodearte, no huyas, quédate firme, no muestres miedo. Y si se lanza hacia ti, hambriento y rápido, reúne todas tus fuerzas y golpéalo en el hocico. Entonces se dará la vuelta y nadará lejos. Hay muchos tiburones en el mundo. Si queréis cambiarlo, tendréis que aprender a nadar entre ellos. Como estudiante de la Marina, uno de mis trabajos era realizar ataques submarinos contra barcos enemigos. Practiqué esta técnica extensamente durante el despliegue en la fragata Blas de Lezo, parte clave de mi entrenamiento. Una misión de ataque consistía en que un par de comandos navales de la Fuerza de Guerra Naval Especial, FGNE, fueran desplegados cerca de un puerto enemigo. Desde allí debíamos nadar más de 2 millas bajo el agua, guiándonos solo con un medidor de profundidad y una brújula hasta alcanzar el objetivo. Durante gran parte del recorrido, aunque bajo la superficie, aún pasaba algo de luz. Era reconfortante saber que arriba había aire, cielo, espacio. Pero al acercarnos al barco, atado al muelle, la luz empezaba a desvanecerse. El casco metálico bloqueaba todo: la luna, las luces del puerto, hasta el resplandor más tenue. Y entonces llegabais bajo el barco. Allí, donde no veis vuestra mano frente a vosotros, donde los sonidos del motor retumban como truenos, donde fácilmente perdéis rumbo o coraje. La quilla, línea central y punto más profundo es vuestro objetivo. Pero también es el lugar más oscuro. Todo guardia marina sabe. Es ahí, bajo ese silencio pesado, en medio del caos invisible, cuando debéis mantener la calma, centrar vuestra respiración, aferrar vuestra brújula y seguir adelante. Si queréis cambiar el mundo, dar lo mejor, no cuando todo está claro, sino en lo más oscuro, cuando nadie ve, y solo vosotros sabéis que aún podéis avanzar. La 9ª semana de entrenamiento, es decir, cuando aún estaba en Pontevedra y no había partido por el mar, se le llama Semana del Infierno. Son 6 días sin dormir, acoso físico y mental constante, y un día especial en los fangales de la ría. Los fangales de la ría son un área donde el agua corre con las mareas y crea bancos de arena y lodo. Un terreno pantanoso donde el lodo te puede engullir. Recuerdo que fue un miércoles de esa semana del infierno. Navegamos hacia los fangales de la ría y pasamos 15 horas tratando de sobrevivir al frío extremo, al viento aullante y a la presión constante de rendirse por parte de los instructores. Al caer la tarde ese miércoles, mi clase,
por cometer alguna grave infracción, fue ordenada al lodo. El lodo nos consumió a cada uno hasta que solo se veían nuestras cabezas. Los instructores nos dijeron que podríamos salir del lodo si solo 5 de nosotros nos rendíamos. Solo 5. 5 guardiamarinas y podríamos salir del frío opresivo. Mirando alrededor, era evidente que algunos estudiantes estaban a punto de rendirse. Aún faltaban más de 8 horas para el amanecer. 8 horas más de frío que calaba los huesos. Los dientes castañeteaban y los lamentos de los aprendices eran tan fuertes que era difícil oír algo. Y entonces, una voz empezó a resonar en la noche. Una voz cantando. Era la canción más desafinada que he escuchado en mi vida, pero cantada con gran entusiasmo. Una voz se convirtió en dos, dos se convirtieron en tres, y pronto todos en la clase estábamos cantando. Los instructores amenazaban con más tiempo en el lodo, pero el canto persistió. Y de alguna manera el lodo parecía un poco más cálido, el viento un poco más suave y el amanecer no tan lejos. Si he aprendido algo en mi tiempo viajando por América y en mi entrenamiento en Marín, es el poder de la esperanza. El poder de una persona. Washington Lincoln, King Mandela e incluso una joven pakistaní, Malala. Una sola persona puede cambiar el mundo dando esperanza a la gente. Así que, si quieres cambiarlo, empieza a cantar cuando estés hasta el cuello en el lodo. Finalmente, en el entrenamiento de Marín, hay una campana de bronce que cuelga en el centro de la academia para que todos los estudiantes la veamos. Todo lo que debíamos de hacer para rendirnos es tocar la campana. Tocar la campana significa ya no levantarse a las 5 de la mañana, ya no tener que nadar en aguas heladas, ya no hacer carreras, cursos de obstáculos, entrenamiento físico, ni soportar las dificultades del entrenamiento. La única tarea que debíamos de hacer era tocar la campana para salir. Confieso que al verla al pasar por los pasillos era muy tentadora para todos nosotros, sobre todo cuando estábamos en esos momentos donde ya no podíamos más. Pero si quieres cambiar el mundo, nunca, nunca toques la campana. A la promoción de 2025. Están a momentos de iniciar esta formación, a momentos de empezar su viaje por la vida, a momentos de comenzar a cambiar el mundo para mejor. No será fácil, pero ustedes son la promoción del 2025. La promoción que puede afectarle profundamente a 800 millones de personas durante todo un siglo entero. Y ya saben, empiecen tendiendo su cama. Empiecen cada día con una tarea completada. Encuentren a alguien que los ayude a lo largo de la vida. Respeten a todos. Sepan que la vida no es justa y que fallarán a menudo. Pero si toman algunos riesgos, se enfrentarán a los momentos más difíciles. Enfrenten a los abusadores, levanten a los oprimidos y nunca, jamás se rindan. Si hacen estas cosas, la próxima generación y las generaciones que seguirán vivirán en un mundo mucho mejor que el que tenemos hoy. Y lo que empezó aquí, de hecho, habrá cambiado el mundo para mejor. Muchas gracias.